La mayoría de gente cree que The Legend of Zelda es solo la historia de un héroe que salva a una princesa, pero en realidad es muchísimo más complejo que eso. No es simplemente una aventura aislada ni una historia que empieza y termina en un solo juego. Todo el universo de Zelda gira alrededor de un concepto mucho más profundo, un ciclo que se repite constantemente a través del tiempo, una especie de destino inevitable que conecta a todos los juegos entre sí. Para entender esto, primero hay que aclarar algo básico que mucha gente confunde. Link no es Zelda. Zelda es la princesa, Link es el héroe y el villano casi siempre es Ganon o una forma de él. Pero lo interesante es que ninguno de ellos es exactamente la misma persona en cada juego. No estamos viendo a los mismos personajes viviendo una historia continua, sino a distintas versiones de ellos que aparecen en diferentes épocas, como si fueran reencarnaciones o ecos de algo mucho más antiguo. Todo esto existe por algo llamado la Trifuerza, un poder divino creado por las diosas que formaron el mundo. Esta reliquia representa tres conceptos fundamentales: poder, sabiduría y valor. Ganon encarna el poder, Zelda representa la sabiduría y Link simboliza el valor. Y cada vez que estas tres fuerzas se desequilibran, el mundo entra en conflicto. No es casualidad, es casi como una ley natural dentro del universo de Zelda. El origen de todo esto se explica en The Legend of Zelda Skyward Sword, que cronológicamente es el primer juego de la saga. Aquí se revela algo clave. Este ciclo no es coincidencia, es una maldición. El villano original, conocido como The Mist, lanza una maldición antes de desaparecer, asegurando que su odio renacerá una y otra vez a lo largo del tiempo. A partir de ahí, la historia avanza hasta uno de los momentos más importantes de toda la saga, The Legend of Zelda Ocarina of Time. En este punto, dependiendo de lo que ocurra con el héroe, la historia se separa en diferentes realidades. Existen varias líneas de tiempo que coexisten cada una con su propia versión de los eventos. En una de estas líneas, el héroe logra derrotar al villano y el mundo continúa en relativa paz. Por ejemplo, en The Legend of Zelda The Wind Waker, vemos un mundo donde el pasado fue literalmente enterrado bajo el océano. La antigua Hyrule ya no existe como antes, y lo único que queda son islas dispersas sobre un mar infinito. En The Legend of Zelda Twilight Princess, en cambio, el reino está siendo consumido por una oscuridad extraña conocida como el Reino Crepuscular, que transforma todo lo que toca. Y luego tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aquí el héroe falló en el pasado y el reino quedó en ruinas durante 100 años. Link despierta sin recuerdos en un mundo que ya perdió la batalla. Ahí es donde todo conecta de verdad, porque sin importar el mundo, la época o la versión de los personajes, el conflicto siempre es el mismo. El poder intenta dominar, la sabiduría intenta resistir y el valor aparece para restaurar el equilibrio. Es una lucha constante que nunca termina del todo. Pero lo más interesante de The Legend of Zelda no es solo la historia como tal, sino lo que representa a nivel emocional y humano, porque no se trata únicamente de derrotar a un villano, sino de algo mucho más profundo. La idea de caer y volver a intentarlo, de fallar y levantarse otra vez, de perder y aún así decidir seguir luchando. Cada versión de Link no es solo un héroe, es alguien que enfrenta el miedo, la incertidumbre y la responsabilidad de salvar el mundo que muchas veces ya está roto. Zelda no es solo una princesa, es la representación de la esperanza, del conocimiento y de la resistencia. Y Ganon no es solo un villano, es la manifestación del deseo de poder sin control, algo que siempre vuelve porque nunca desaparece del todo. Y al final, todo esto nos lleva a una misma idea. The Legend of Zelda no es solo una historia, es un ciclo que se repite una y otra vez. Diferentes héroes, diferentes princesas, diferentes mundos, pero siempre la misma lucha. Porque no importa cuánto cambien las cosas, el valor siempre vuelve a levantarse, la sabiduría siempre busca el equilibrio y el poder siempre intenta imponerse. Y aunque a veces el héroe falle, aunque el mundo caiga, aunque todo parezca perdido, la historia nunca termina, siempre encuentra la forma de empezar de nuevo.